Escucha bien usted que está al otro lado de la línea, usted que está en su casa, escucha bien. Se dice que actualmente el 34% de la población peruana tiene discapacidad auditiva, por ello este problema se convierte en el tercer mal más frecuente de los peruanos. Otras cifras indican que el 8% se concentra en menores de 15 años, 41% entre 15 a 64 años y 51% entre las personas de más de 65 años. Para conocer algo más sobre este problema, estamos con el licenciado César Gutiérrez, que es un especialista de tecnología auditiva en nuestro país. ¿Cómo está, licenciado César Gutiérrez? Buenas noches, Walter. ¿Cómo estás? Bueno, las personas que vemos en las calles con sus audífonos probablemente estén escuchando música en alto volumen. ¿Esto con el paso del tiempo puede generar serios problemas auditivos? Efectivamente, bueno, son auriculares. Auriculares, digamos, es el nombre adecuado para estos dispositivos que sirven para escuchar música. Y audífonos es el nombre más adecuado para una prótesis auditiva que está a la medida de tu pérdida auditiva, del porcentaje de pérdida que tengas auditivamente, y está diseñado muchos de los modelos de acuerdo a la medida, ¿no?, del oído, de la cavidad auditiva, ¿no?, audífono y auricular. Y sí, efectivamente, los auriculares, el uso indiscriminado, el mal uso de estos reproductores generan un alto riesgo, según el Comité Científico de la Unión Europea, de riesgos emergentes de la Unión Europea, indican que más allá de 85 decibeles, incluso ya en un rango de tiempo, de un uso diario de máximo 1 hora, en 5 años indican que van a tener pérdida auditiva irreversible. Ese es el riesgo actual. Hay un problema, un riesgo, una falta de cultura en nuestro país en ese sentido. O sea, aquellas personas que usan auriculares durante más de 1 hora y que el volumen está por encima de los 85 decibeles, van a tener problemas serios con el paso del tiempo. Efectivamente, y fíjate que el máximo volumen de la mayoría de smartphones y MP3 están entre 10 y 110 a 120 decibeles, el volumen máximo. Por ejemplo, el iPhone, que es un celular muy comercial, lo hemos medido y tiene 110 decibeles de potencia en el volumen máximo. En el volumen máximo. Así es. Y no sé, muchas personas en los micros, o en la calle, cuando están escuchando con sus auriculares, incluso a 1 metro de distancia uno puede escuchar la música que están escuchando mediante los auriculares. Y ya eso es más de 85 decibeles sin lugar a duda, ¿no? Hay un grave riesgo de falta de cultura. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Los pronósticos indican que esta generación a los 30 o 40 años van a tener serios problemas auditivos, porque nuestra generación no ha crecido con estos dispositivos. En nuestra generación se inventó el Walkman, ¿no? Y los auriculares empezó a usar progresivamente. Ahí vino el Discman y de ahí el MP3 y los iPod, los iPad de alta ganancia, y las ventas de estos dispositivos han crecido increíblemente a nivel mundial. Y en el Perú, con mayor razón, porque consumimos mucha tecnología. Entonces es importante prevenir a las personas. Nosotros en Tecnología Auditiva Americana estamos en una campaña de prevención de la pérdida auditiva, ¿no? Hay pérdida parcial y hay pérdida total. Entonces, sí hay un riesgo de pérdida parcial. Entonces, hay síntomas cuando uno tiene que tomar medidas inmediatas, porque si no tomas medidas inmediatas, ya no, como la pérdida es irreversible, ya no hay nada que hacer, vas a necesitar un audífono obligatoriamente. Y más que un audífono, el problema aún es más grave, porque si tú tienes un porcentaje de pérdida auditiva y no tomas medidas, se va a afectar el nivel de comprensión. Entonces el cerebro va a empezar a olvidar los sonidos del lenguaje. Y con los dispositivos, con los audífonos, si bien vamos a poder escuchar, pero también vamos a tener problemas
de comprensión del lenguaje. Y sin audífonos, imagínate, es mucho peor. Entonces pasa que muchas personas escuchan una cosa en vez de otra y ya no hay comunicación. ¿Qué pasa con estas personas? Se aíslan, sufren depresión, sufren mucho, se aíslan, y esa depresión les lleva pues a diferentes enfermedades, ¿no? Falta de motivación y problemas de comunicación principalmente. Diríamos que esta última situación incluye pues a las personas mayores, ¿no? Denominadas adultos mayores, los ancianos que ya pierden su capacidad auditiva, sí, ¿no? Hay una pérdida natural, una presbiacusia natural. Indican que el 30% de las personas que tienen más de 85 años presentan pérdida auditiva, un porcentaje de pérdida auditiva. Pero lo que está pasando hoy en día, y según la encuesta del INEI que ha salido este mes de julio, indica pues que ya hay un 8% de jóvenes menores de 15 años, un 41% entre 15 y 64, y ya un 51% con 65 años a más. Entonces, la cifra no es solamente en Perú, a nivel mundial tiene esta tendencia de que se está incrementando en edades más jóvenes, ¿no? Ya no por presbiacusia, sino por contaminación ambiental acústica, ¿no? Ya sea por recreación, por ejemplo, los conciertos, no hay fiscalización, no hay medidas de prevención, y fácil un concierto de rock te bordea los 120 decibeles, que es similar a que tú estés a 1 metro de distancia de un motor de un avión. O sea, es muy fuerte. Entonces, las personas que no se cuidan, no utilizan protectores, se van con un zumbido en el oído, y eso es ya un síntoma de cansancio del oído, de sobreexposición al sonido. Y a veces ese sonido se les queda 1 o 2 días, y a veces se les queda permanentemente, y ya eso se le llama tinnitus. Entonces también ahí hay un riesgo muy elevado. Entonces, ¿cuál es lo importante? ¿Qué necesita saber más de 500,000 de personas? Necesita informarse. Según las estadísticas del INEI, hay 500,000 de personas que necesitan escuchar esta entrevista en RPP urgente. Tienen que tomar medidas. Síntomas claros. A ver, ¿cuáles son? Síntomas claros. Sus familiares se quejan que escucha el volumen del televisor o de la radio a muy fuerte volumen. Como ya tiene un porcentaje de pérdida, le ponen bastante volumen. O sea, es un síntoma. Otro síntoma es que constantemente le piden que le repitan las cosas, ¿no? O qué, cómo, siempre, constantemente. Ese es otro síntoma muy claro. Bueno, ya hablamos del aislamiento, de la depresión, y empiezan a dejar de escuchar, por ejemplo, el timbre de la casa, el celular. Ya no escuchan, porque son sonidos agudos, y los agudos son más rápidos, tienen más alto riesgo de perderse. Entonces, si tienes esos síntomas, es urgente que vayas a un centro un centro audiológico, para poder hacerte una exhaustiva evaluación audiológica. ¿Y qué es una exhaustiva evaluación audiológica? Comprende una videotoscopía, es una microcámara que se ingresa al conducto auditivo, una timpanometría para ver el estado del tímpano, una audiometría, pero no cualquier audiometría, y ahí también hay una falta de cultura. Una audiometría se tiene que tomar en una cámara sonoamortiguada. ¿Qué es eso? Es una cámara especial que aísla el ruido y te genera un silencio aproximado de 30 a 40 decibeles para lograr con precisión si tú escuchas determinadas frecuencias del sonido y tener un examen muy preciso. Y por último, una logoaudiometría, que es muy importante, porque una logoaudiometría te dice qué porcentaje del lenguaje está afectado. Entonces, con todos esos exámenes, uno tiene que tomar medidas para no seguir perdiendo, porque así como uno tiene una pérdida visual, si no usa lentes para poder corregir la medida o para hacer que la medida no se pierda con mayor facilidad de la vista, lo mismo pasa con la audición. Si uno no se pone un audífono con anticipación, va a perder comprensión y su calidad de vida se va a ver afectado, ¿no? Así que ya lo sabe, usted que está escuchando, tiene un hijo. Lamentablemente los jóvenes, las nuevas generaciones, están más pegados pues a estos avances de la tecnología, están con sus audífonos felices y creen que escuchar mejor o más bonito suena pues
a volúmenes altos. Se están haciendo Walter, serio en daño. ese sentido hay un tema. Nosotros estamos promoviendo que los niños menores a 10 años no usen auriculares, porque tienen mayor riesgo, ¿no? Claro, y eso están en también la formación, Organización ¿cierto? Mundial de la Salud también lo recomienda. Entonces, el otro día me preguntaba una señora, pero mi hija me ha pedido estos iPod, y su hija tenía 7 años. La recomendación era que no les permitan usar, porque no van a tener el control y el uso adecuado, ¿no? Y van a tener problemas a los 15, a los 20 años van a tener un problema de audición. Y si tú tienes problema de audición, como en muchos casos, puedes perder el trabajo. No puedes mantener el trabajo porque no te puedes comunicar. Entonces, por ahí hay un problema. Y tenemos que tomar conciencia y promover la cultura, y por eso agradezco, Walter, la invitación en RPP, preocupado por la salud auditiva de nuestro país. Necesitamos hacer urgente una toma de conciencia de que la evaluación audiológica, como en Europa y Estados Unidos, obligatoriamente tiene que ser una vez al año. ¿A partir de qué edad? A partir de los 4 años. ¿Ah, sí? A partir de los 4 años. Tiene que haber un control. Por ejemplo, en los niños es muy grave porque a veces le dicen a la mamá, ¿no? La profesora le dice, su hijo tiene déficit de atención, y no es atención, es pérdida auditiva. Claro. Y tiene que haber una evaluación, ¿cómo descarta? Entonces le dicen, no, tienes que estar más atento, le llaman la atención por una cosa que no es. Le pones unos audífonos y el niño se desarrolla más rápido, empieza a socializar. No es introvertido, no es introvertido, sino que no entiende y se aísla. Entonces, atentos entonces, señora, está escuchando esto, es que es importante. No necesariamente es porque está desconcentrado, sino porque probablemente esté en un asiento posterior y que en su lugar no escucha, pues. ¿Y cómo va a entender así? Claro, y hay otro es un efecto problema grave, Walter, auditivo. de la contaminación acústica. La Organización Mundial de la Salud indica que en la urbe tenemos que tener máximo 55 decibeles. Y las mediciones en Tacna, en la avenida Tacna, en Wilson, están en más de 75 decibeles. ¿Y qué pasa con los niños? Si los niños están expuestos a mucho ruido, porque una cosa es música, otra cosa es el sonido del habla, del lenguaje, y otra cosa es el ruido, los motores. Y hay pruebas científicas y estudios científicos que la exposición a excesivo ruido de los niños tiene un daño directo en su atención, en su memoria y en su comprensión. Ese es más un daño directo. Y nosotros, o sea, es un tema de cultura. Tenemos que hacer algo con esto de los claxons y la contaminación acústica de Lima. Hay multas establecidas, pero vayamos a saber cuántos han sido multados por tocar el claxon innecesariamente. Nadie sabe eso. Nadie sabe eso. Está restringido, está prohibido, se va a multar, dicen, pero ¿quién está haciendo cumplir? Solo un aspecto del problema que genera en la audición. Así que le agradecemos mucho, licenciado César Gutiérrez, especialista de tecnología auditiva americana. Cuide el audífono, cuide el oído, que es un... Walter, solamente una última cosita, un tips práctico. Quisiera hacerles una invitación. Gracias por esta campaña, estamos lanzando una campaña para que la gente se evalúe. Estamos hablando de la campaña noviembre-diciembre. Estamos poniendo un 50% de descuento para una evaluación completa. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto cuesta? Una evaluación normalmente cuesta 84 soles y lo estamos poniendo 42 soles para que las personas puedan venir, puedan hacerse una medida este fin de año. Nuestro local está en Girón Marchán, en San Borja, Girón Marchán 516 en San Borja, y tenemos una central de citas, que es el 719-5555. Y la campaña que estamos lanzando, la estamos lanzando por las redes sociales, por la página de Facebook. Entonces, quieren entrar a la campaña, entran al Facebook y ponen Tecnología Auditiva Americana, y inmediatamente se comunican y van a poder acceder a esta promoción para que puedan cuidar su audición. Muy bien, gracias, licenciado César Gutiérrez. 11:34, vamos a una pausa y volvemos.